pedo y mira. Uy. Buenas noches. No sé qué cadena de decisiones guió a tu algoritmo a llegar a este video. Tal vez te salió como video sugerido y te preguntaste por qué ahora YouTube me está recomendando este tipo de cosas. ¿Quién es este güey flotando en una sala y por qué me está hablando? ¿Dónde está mi precioso contenido de confianza? ¿Por qué no me recomienda mis videopodcasts de gente blanca entrevistando a otra gente blanca? Videos de recetas que guardo pero que seguramente nunca voy a hacer, el tráiler de la próxima película de superhéroes, mexicanos probando dulces chinos, chinos probando dulces mexicanos, o alguna noticia que haya sucedido en los últimos días pero contada con tintes amarillistas. Pues perdón por ser ese video que le siguió en la reproducción automática y alterara tu algoritmo, abriéndole la puerta a videos que jamás verías, así como cuando tu YouTube se queda puesto en alguna tele o en alguna compu ajena y empieza el misterio de quién sigue viendo videos de los mejores goles de la jornada mexicana de fútbol desde tu cuenta o clips de la cotorriza. Pero, al menos, me quedo con la paz mental de que este video nunca será parte de la peor categoría de videos de internet. Así es, ten por seguro que jamás le metería lana para que se haga como un anuncio antes de un video que quieres ver. Jamás voy a estar ahí codeándome con esos comerciales de papitas, de tarjetas de crédito o de ofertas de vuelos a X lugar solo para que digas, ah caray, eso sí me interesa, te metas y te das cuenta que ese precio es totalmente falso. Entonces, buenas noticias. Si tu paciencia caduca rápidamente, no tienes que esperar 5 segundos para darle skip a mi cara. Puedes irte cuando quieras. Pero, como sigues viendo este video y efectivamente ya pasaron mucho más de 5 segundos, solamente me queda pensar en dos opciones. O YouTube se quedó corriendo y estoy hablándole al vacío, probablemente en una pestaña perdida del navegador, de tu computadora o en una tele muteada al fondo. O decidiste conscientemente ver este video, al menos hasta este punto. Así que voy a dejar de hacerte perder el tiempo, ir al grano. La razón por la cual estoy haciendo este video es simple y para muchos hasta evidente. Mi nombre es Juan y resulta que estoy muerto. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Sí, es un poco raro para mí también, no quiero mentirte. Ser un fantasma medio que te obliga a ponerte a pensar en muchas cosas. Que cómo voy a reportarlo en el trabajo, me van a hacer un homenaje a Cachido o me van a dedicar nada más un tweet. ¿Quién va a cuidar de mis plantas? ¿Cómo se va a enterar mi psicóloga que me morí? No quiero que piense que fue su culpa. O sea, fue un accidente. ¿Yo cómo iba a saber que puedes morir de aburrimiento? Literalmente. Ray Skywalker. Pero lo más importante, entonces si estoy aquí siendo un fantasma, es porque siempre tuve la razón cuando decía que el cielo no existe. Y de ahí siguieron las preguntas que todos nos hacemos eventualmente. Tarde o temprano todos acabamos así. ¿La vida es un engaño? Esta es la gran broma final de Dios en la que todos nosotros nos hicimos partícipes a través de los siglos. ¿Ricardo Salinas Pliego pagará algún día todos sus impuestos? Entonces creo que lo primero que hay que aceptar es que, así como en la vida, no se pueden tener todas las respuestas. Y sé que a simple vista puedo dar la impresión de que tengo todo controlado y que mantengo la postura. Pero eso es porque ya pasé unos días procesando esta nueva entidad que tengo como cuerpo. ¿Que cómo lo describiría? Seguramente sería lo primero que me preguntarían. Pues mira, generalmente por la imagen que nos hemos construido podrían imaginar que es un proceso místico y psicodélico en donde ves la vida pasar frente a tus ojos, atraviesas un túnel de colores y luces hasta que llegas a fusionarte con el universo y bla 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 bla. Pero la verdad no podría estar más alejada de esa teoría. Lo que pasa, o al menos lo que me pasó, es algo similar a despertar crudo. Estás desorientado, con dolor de cabeza, con hambre, pero con asco. Piensas en que estaría con madre no existir por solo ese momento, que sería ideal poder saltar en el tiempo a un futuro cercano, en donde ya hayas limpiado tu departamento, donde ya hayas cargado tu celular y checado tus mensajes, en donde ya hayas regado esa planta que siempre está por morirse,
a pesar de que te dijeron que era desértica, y piensas que igual y sería mejor dejarla morir para acabar con su sufrimiento, pero la neta ya le agarraste cariño. Ansías transportarte a ese futuro en donde ya hayas ido a comprar café al Oxxo, porque ya no queda nada y la noche anterior dijiste que lo dejarías todo para hoy. Te frustras, piensas, pinche yo del pasado, nunca pensando en el yo del futuro. Luego te das cuenta que llevas ya un buen rato enojado contigo mismo, peleándote con la nada, y para terminarla de joder estás perdiendo. Así que te das por vencido y te levantas de la cama. Llevas pensando en este pesimismo ya varios días, o semanas, o meses, ya ni sabes cuánto. Te das cuenta que igual es necesario trabajar en esta actitud, en cambiar el chip, en intentar ser el güey del otro lado del autobús del meme, ese que le está dando todo el sol en la cara y que seguro al camión se le descompuso el clima. Así que te das ánimos, te echas porras y te esfuerzas en ser un poquito más optimista. Claro, no te vas a tapar el sol con un dedo y negar que hay muchas cosas que te pueden poner de malas, pero piensas que tiene que haber otras que te alegran en el día. El aire fresco, la flora y fauna que te rodea, el arte contemporáneo, la bondad y el progreso de la humanidad. Pero resulta que te das una bonita sorpresa. Te das cuenta de que la plantita sigue un poco viva. Te hace sonreír y por un momento los malos pensamientos que tenías se desvanecen. Y admites que encuentras un poquito de esperanza al sentir que aún en un momento de bajón puede brotar algo tan hermoso como la vida. A ver, un leve disclaimer que quiero hacer. No soy muy bueno controlando mis emociones, entonces quiero que sepan que, al menos en lo que a mí respecta, no creo que haya manera correcta de reaccionar cuando ves un muerto. O sea, vale todo. Puedes ponerte histérico, o confundido, o triste, o enojado. Y claro, si encontrar tu propio cuerpo no te saca de pedo lo suficiente, seguro, ver que eres un fantasma malamente animado, sí lo hago. Si me pongo a pensarlo, por un lado es chistoso. Estuve muy acostumbrado a bromear sobre la muerte, inclusive y sobre todo de la mía. Probablemente a diario me topaba con alguna actividad, responsabilidad o tarea obligatoria que me hacía decirme a mí mismo, no mames, ojalá me muriera en este instante. Empieza como un chiste, pero creo que con el tiempo se termina convirtiendo en un mecanismo de defensa. Una especie de escudo que utilizo para lidiar con todos los dolores de cabeza y desde hace un par de años de espalda, los que me topo cada día. Me quiero morir, me decía cada vez que tocaba hacer la maldita declaración de impuestos, viendo cómo se iba mi dinero a la basura, o peor, a los spots publicitarios de los partidos políticos. Spots, por cierto, que salen como publicidad pagada en YouTube y otras plataformas. ¿Ven? Les dije que era la peor categoría de videos del internet. Traigo antojo de botanear cianuro, me repetía en mi cabeza cada vez que me atoraba en el inmenso tráfico de la ciudad, maldiciendo una y otra vez al perro gobierno y cuestionando por qué no tenemos un buen sistema de transporte público, lo que nos obliga a ir en carro a absolutamente todos lados y tragarnos un tráfico que solo parece estar más pesado cada día. Todo mientras veo frente a mí a una camioneta último modelo, pitando como histérica, y con una calcomanía pegada en su cajuela con la leyenda aire limpio. O sea, no me pondría tan hostil con el tema si fuera un carro eléctrico o algo así, pero puedo apostar a que mucha gente dueña de estas camionetas no camina ni al Oxxo que está a 100 metros de su casa, no se hagan güeyes. Hasta la madre ya de tanto carro. Carros ruidosos, carros que atropellan, carros que sueltan humo, carros que chocan por accidentes, carros que chocan por pendejos y carros que no puedes explicar cómo llegaron ahí. Siempre tuve un grave problema con la mayoría de los conductores de mi país. Y sí, digo de mi país porque en algunas ciudades manejan mal, pero en otras manejan de la chingada. Pero volviendo al tema, decir que ya tienes ganas de morirte debido al hartazgo que ocasiona la vida diaria es algo que se tiene que tomar con un grano de sal. Sobre todo porque con el paso de los años son cada vez más las cosas que te hacen sentirte de este modo, al grado en que es muy probable que lo digas varias veces por la semana. Hasta que un día me llegué a preguntar si esto era normal. Temiendo por mi vida, hablé con mi psicóloga varias veces sobre bromear con estos temas. Y me contó algo muy interesante, me habló acerca de la teoría sobre la detección y resolución de incongruencias. Y mira qué palabra tan curiosa brotó, incongruencias. O sea, para no hacer el cuento largo, y porque seguramente no lo voy a explicar tan bien, la teoría habla de que cuando algo nos parece humorístico es porque seguramente proviene de la detección previa de una incongruencia.
Entonces dije, chinga, eso significa que batallaba en encontrar un sentido de congruencia en la vida y por eso siempre bromeaba con mi muerte. No podría estar muy de acuerdo. O sea, carnal, vivo en México. Aquí el sentido de la vida lo encuentras y lo pierdes el mismo día. En este país básicamente tienes una garantía de riesgo por el simple hecho de vivir aquí. Puedes llegar a ser víctima mortal del narcotráfico, de la mano armada de la delincuencia, de la mano armada del poder judicial. Puedes llegar a morir por causa de la negligencia de un hospital, por un sismo o por un granizo, por un accidente vial causado por un pendejo que decidió manejar borracho, o porque caíste en una alcantarilla sin tapar. Nadie entiende la mortalidad como los mexicanos. Vivimos en un país que todos los días nos entrena para la muerte, donde vivir es sinónimo de sobrevivir, y sobrevivir es el pan que perseguimos todos los días. Lo menos que podemos hacer es aceptar que vivir cansa, que son contados los que viven sin pasar estrés, ansiedad o dolor. Hemos aprendido a caer en la ilusión de que no hay recompensa que valga la pena si no se sufre por medio, como si ese fuera el único camino. Tal vez es por todas estas cosas que acogemos a la muerte misma como parte de nuestra cultura. Lo menos que podemos hacer es aceptar de vez en cuando que vivir cansa. Lo menos que podemos hacer es dejar de reprimir estas incongruencias y empezar a abrirles la puerta. Y aceptar que a veces, al menos para mí, uno que otro día se antoja un coma de un añito. Pero, ¿qué pasa cuando lo inevitable se cumple? Cuando estás del otro lado del espectro de la realidad y te das cuenta de algo mucho más cabrón. Yo me di cuenta de que ahora que estoy muerto, ahora que soy un fantasma y volteo a ver la vida que se quedó atrás, no encuentro ningún tipo de iluminación que resignifique mi experiencia. Por siglos, muchos filósofos trataron de encontrar el hilo negro de nuestra existencia individual en la Tierra. De alguna manera nos motivaron a pensar que la vejez, la experiencia, la vida o la muerte nos ayudarían a descubrir para qué sirvió todo esto. Al final, ¿cuál era el punto? ¿Qué era lo más importante? ¿Uno vive para morir o muere para vivir eternamente? Yo no tuve ninguna epifanía, ni descubrí el verdadero significado de nada, ni nada. Sigo siendo el mismo morro que se queja de todo, solo que ahora nadie puede verme ni oírme. Mi única opción para entablar una comunicación es hablando conmigo mismo, lo cual no soy tan fan de la idea porque no me caigo tan bien. Igual es el rencor hablando. Rencor y resentimiento de ser la persona que más problemas me ha traído durante mi vida. Sí, güey, yo. Me quejo de todo, pero no puedo darme el lujo de ser una víctima y culpar a entes externos cuando yo perfectamente sé que yo solito pavimenté el camino que me ha traído hasta aquí. Yo elegí ser egoísta, solo yo sucumbí ante ese ego cansino fabricado en mi cabeza. Yo fui quien elegí una y otra vez caer ante vicios de toxicidad y se refugió en la negación hasta el punto en creer que no era digno de amor, ya sea ajeno o hasta propio. De hecho, fue Juanga el que dijo alguna vez en una canción que para dejar todo el sufrimiento en el pasado solo hace falta un poquito de amor. Y creo que no se refería al de un ajeno, sino al de uno mismo. Como si ahí se escondiera la fórmula secreta para ser feliz. No, pues me la dejaste complicada, carnal. O sea, es fácil decirlo, pero la neta las voces de mi cabeza son más fuertes y más rápidas al momento de perseguirme. Esta revelación da la bajona de una manera tremenda. O sea, prácticamente es como si mi mente me acorralara y me convirtiera en su rehén durante toda la eternidad, sin ninguna escapatoria más que la resignación de usar este radio descompuesto llamado cabeza, atrapada en la misma estación donde solo ponen las nuevas de Shakira, llamada Pensamientos. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No era esto lo que tanto querías? Seguro me diría la muerte si se me manifestara en este momento. ¿Qué pedo? ¿No se supone que ahora sí, ya sin responsabilidades, ni estreses, ni traumitas, ya podrías estar tranquilo? Y, pues, hablando del chile no sabría qué responder. Una vez más volvemos con el tema de las incongruencias. Idealmente, la muerte, y sobre todo la vida después de esta, debería ser liberadora, pasiva, relajante. Ya tuviste todos tus años de vida para pasar por todo tipo de trabas y topes. Por algo se dice descansa en paz y no un coyotito y a seguirle. Entonces, sí, la revelación de que estoy muerto sí fue un shock y lo que sea, pero lo que realmente me enoja y que considero una mentada es descubrir que la muerte no es el final. Pero no de una manera bonita como en la película de Coco en la que los muertos siguen en un mundo colorido y lleno de música, sino que todavía te queda un largo viaje en una ciudad claramente no apropiada para fantasmas. Igual y ni para vivos. Si lo quieres ver de una manera más simple, lo podría definir de esta manera.
si la vida es una carrera, la muerte no es la meta, sino el señor que te avienta Gatorade todo tibio cuando vas a la mitad. Y hablando de cosas que dejas a la mitad, una de las cosas que pasan al morirte es que te llegan miles de pensamientos sobre lo que hiciste o lo que no hiciste a lo largo de tu vida. Yo, por ejemplo, ¿qué hice yo? Bueno, yo morí en el mismo lugar donde viví toda mi vida, en el caluroso y húmedo Monterrey. Ciudad de las montañas, del cabrito y de las botargas infantiles más inquietantes que has visto en toda tu vida. Entonces me entenderán cuando digo lo decepcionado que estaba de toparme con esta vida después de la muerte. Neta, esto era todo lo que me esperaba. No hay nada más después. Estoy condenado a caminar por banquetas todas mal hechas por el resto de la eternidad. Tal vez tenga que ver con el hecho de haber muerto aquí. Como ya dije, no sé muy bien cómo funciona este sistema. De saber que me quedaría flotando por toda la eternidad en la ciudad donde te mueres, hubiera gastado todos mis ahorros para irme a morir a Suiza. En fin, como cualquier persona tenía un trabajo que no me gustaba, pero en mis tiempos libres tenía un podcast donde hablaba de películas y cosas así. No tenía tantos escuchas ni nada, no era grande ni famoso, o sea, era un hobby nada más. Pero tenía un seguidor que, por alguna razón, siempre me mandaba un mensaje privado con la parodia porno de la película que estuviera hablando aquella semana. A ver, hay algunas cosas en este video que son ficción, y de verdad quisiera decir que esta es una de ellas. Pero no, güey, o sea, es 100% real. Por más seria que fuera la película de la que yo estuviera hablando esa semana, este güey encontraba la versión porno. O sea, por un lado me perturbaba, pero por otro lado admiraba la entrega que tenía por ser parte de la conversación. Y bueno, en fin, terminé la universidad, pero nunca ejercí el título. Empecé a escribir un libro que nunca pude terminar. Conocí el mar, pero no conocí la nieve, porque eso que cayó alguna vez en Monterrey no se puede considerar nieve. Pero si hablamos sobre las cosas que no hice, que no llegué a hacer, nos toparíamos con una lista interminable, o sea, no acabaría nunca. Había muchas cosas que quería hacer, desde las más banales como tirarme alguna vez de un bungee, hasta las más importantes como finalmente encontrarle un sentido a mi vida, tener amor propio, estabilidad financiera y emocional, las típicas metas que nos ponemos, que más que metas yo creo que son más bien fantasías. Nadie las consigue todas, solo se desean y se persiguen. Me atrevo a decir que mucha gente no sabría qué hacer si consiguiera todos estos objetivos. Se quedaría como los pececitos de Buscando a Nemo, de que, ¿ahora qué? ¿Qué esperarías hacer tú? Sí, tú. O sea, amigue, estás escuchando esto. ¿Qué crees que conseguirías si lograras todos esos objetivos? ¿La felicidad? ¿Quién sabe, güey? Porque, mira, Sócrates decía que la felicidad es la meta máxima de toda persona. O más bien es como el motor detrás de cada una de las acciones que hacemos, porque sabemos que eso nos va a llevar eventualmente a ser más felices. Y si hacemos algo que conscientemente no nos encamina hacia esa felicidad, pues es porque somos estúpidos. Entonces, básicamente es como un método o una guía para tener una vida plena y feliz. Pero, ¿qué pasa cuando llegas al final y nomás ese destino prometido nomás no llegó? Porque no estoy diciendo que el Sócrates haya sido un charlatán, ni mucho menos, pero su filosofía podría seguir vigente hoy en día, en el mundo actual. ¿Qué porcentaje de la población mundial sigue haciendo lo que hace porque está esperando encontrar la felicidad al final del día? Spoiler alert para toda la banda que no se ha muerto. A veces te mueres haciendo todo lo posible por llegar a ser una persona sabia y feliz, pero la vida te juega muchos volantazos y terminas muriendo como alguien amargado, con una lista gigante de cosas que no logró. A veces terminas como un fantasma que camina por su ciudad, recordando las cosas que alguna vez creyó que le ayudaría a encontrar la felicidad, y también recordando las cosas que lo hizo desear ya no querer vivir. Que por cierto, hablando de fantasmas, no he visto ningún otro. No me he topado con ningún santo o deidad que me abra las puertas del cielo. Chale, güey, o sea, tanta gente diciendo sáquenme de Latinoamérica sin saber que de todas formas cuando se mueran les espera su propia eternidad solitaria caminando en sus ciudades. Esa frase, por más que se haya dicho sinceramente, ya hasta se volvió meme, porque pues consideramos que la idea de que mágicamente abandonarás tu origen, sea cual sea, para luego migrar a un lugar paradisiaco, parece algo prácticamente imposible para la mayoría. Así que termina recayendo en una fantasía, en un grito de auxilio ahogado en el universo.
Igual y por eso también hemos adoptado el catolicismo como algo idiosincrático del mexicano, porque prácticamente queremos una garantía de que al final tendremos un boleto dorado para finalmente salir de la Latinoamérica del universo, o sea, la Tierra, a una dimensión en donde podemos andar por ahí tirando hueva todo el día. Y digo tirando hueva porque, a pesar de que la vida bacanal después de la muerte juega un papel fundamental en la creencia cristiana católica, y de que hay muchos escritos que hablan al respecto, sigo sin entender exactamente qué es lo que se hace ahí arriba. O sea, normalmente cuando un niño le pregunta a sus padres sobre algún familiar o conocido que acaba de fallecer, comúnmente se topan con las mismas respuestas. Ya está en el cielo con Diosito. Pero como que eso no llena la curiosidad de los morros sobre qué es lo que realmente se hace en el cielo. Y es normal que se pregunten eso porque pues su familiar estará ahí arriba toda la eternidad. De hecho, cuando yo le preguntaba a mi madre qué hacía la gente ahí arriba tanto tiempo, ella me decía, pues ya está ahí arriba, en la gracia de Dios. Sí, mamá, pero ¿eso qué significa, maldita sea? Allá en el paraíso no se tiene que hacer nada, no se tiene que trabajar, no se tiene que pagar renta, nomás te dedicas a reencontrarte con toda la gente que se ha adelantado y a vivir el hedonismo en todo su esplendor. Entonces, al chile sí me gustaría saber qué hacen con todo ese tiempo, cómo se lidia con toda esa eternidad. ¿Tendrán permitidas las drogas menores, el alcohol? O sea, a huevo el vino sí, considerando el interminable proveedor que es Jesucristo. Pero, no sé, una carta, un tequila, el litro de clamato en la carretera. Seguro los cigarros mentolados de pepino están resguardados en el infierno, pero, no sé, en el cielo habrá Marlboro blancos, el ocasional gallito. Pueden maratonear su serie favorita un domingo por la tarde. Compondrán canciones sabiendo que nunca se escucharán en la tierra. Verán películas en un cine. Presenciarán un concierto de su artista favorito, rodeado de miles de personas que comparten su gusto. Harán cuentas para llegar si llegan al final del mes. Hablarán de temas profundos medio borrachos en una mesa de plástico del patio en la madrugada. O prepararán una cena riquísima mientras bailan en la cocina con su persona favorita. Así que me puse a pensar, si la alternativa de mi ambulismo fantasmal era estar en la gloria de Dios sin poder hacer absolutamente nada, entonces, ¿qué debería asumir? ¿Que entonces este es el paraíso? ¿Que esta es mi versión del paraíso? Es que yo no podría decir una cosa así. Monterrey nomás es el paraíso para dueños de carnicerías y para wedding planners. Nah, güey. Esos temas ya caducaron en mi cabeza. Ya no son cosas que busco ni que quiero adoptar. La felicidad no puede llegar a ser el final, porque si no el camino no valdría nada. Pero tampoco puede ser el camino, porque pues entonces todo el final pues sería trágico. Entonces me di cuenta de cuál es el problema ahora que estoy condenado a hablar conmigo mismo durante toda la eternidad. Que igual y eso es a lo que siempre le he estado sacando la vuelta. Creo que desde que estaba vivo buscaba cualquier tipo de excusa para tratar de evitar el verme a la cara. Nunca quise, nunca me gustó. Sentía que si me mantenía aislado en mi cabeza me sentiría más cómodo, como si perdieras las llaves de tu casa a propósito para no tener que entrar. Como si me diera miedo el quedarme viendo a mi sombra, porque igual y ahí encontraría mi reflejo. Luego yo a meditar y a pensar en mí, porque al final todo suele terminar en el mismo punto, en el que hueva, me quiero morir. El pedo es que la expresión perdió el chiste. Ahora ya no me hace tanta gracia. La incongruencia ya se me hace más, pues, congruente. ¿Y ahora? ¿Con qué se supone que debo fantasear? ¿Cómo alguien puede ser feliz aquí? ¿Cómo podemos ser felices y gritar viva sabiendo que estamos destinados a morir y convertirnos en fantasmas de lo que fuimos? Sabiendo que nuestra esencia solo perdura en este mundo por un ratito. ¿Qué se supone que debemos hacer con esta brevedad de tiempo que tenemos? ¿Este es el final? ¿O todavía hay chance de volver a empezar?
No sé qué cadena de decisiones te llevó a ver este video, pero sé las que a mí me trajeron aquí a grabar esto. Tengo que aceptar que te tengo un poco de envidia. Yo estaré aquí, flotando y delirando, mientras soy testigo de cómo la vida y el tiempo consumen esta ciudad y a toda la gente que alguna vez conocí. Pero tú, al menos estarás del otro lado de la pantalla, observándome y analizándome como un científico a una rata de laboratorio. Y me da mucha curiosidad saber qué pensarás de mí con el tiempo. ¿Soy lo que fui en vida? ¿Soy lo que hago en la muerte? ¿O el experimento tendrá un resultado inesperado y hasta yo descubriré quién soy en realidad? Entonces igual y hasta la pregunta no es para ustedes, sino para mí. ¿Soy solo esta sábana blanca o aún hay algo debajo de ella? Sea como sea, no voy a prometer que encontraremos felicidad. Esa ya es promesa vieja, el mundo está lleno de cosas que nos alejarán de ella cada día. Pero lo que sí tenemos es tiempo. Tiempo de ver muchas películas, de reflexionar sobre la absurdidad del mundo, de quejarse de todo lo que nos molesta. Y si tenemos suerte, realmente suerte, podremos encontrar razones para decir, no mames, qué chido estar vivo.